Soy el profesor Ramón Jiménez López, miembro del Consejo Nacional de Morena, y ahora estamos a unos días del informe presidencial. Pues estamos muy contentos porque ha habido logros extraordinarios en muy corto tiempo. No ha existido ningún gobierno en América Latina, en México, en este nuevo periodo, en el periodo neoliberal, que en tan corto tiempo haya desarrollado tantos programas y tantas acciones en beneficio del pueblo y de la nación mexicana, como lo que ha hecho el presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar que cuando él hizo su toma de protesta en diciembre del año 2018, se comprometió a llevar a cabo 100 puntos, y entonces el tiempo ha transcurrido y él precisamente hace un día, 2 días atrás, mencionó que del 100% de las propuestas que le hizo al pueblo de México, ha cumplido ya el 80%, y del restante ya lleva un porcentaje también avanzado. Vale la pena destacar aquí, por ejemplo, a pesar de la pandemia, el pueblo de México, bajo la dirección del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha salido adelante. Fíjense nada más, vino la pandemia y entonces lo que recomendaron los expertos del gobierno, de los gobiernos neoliberales, y en general la mayor parte de los economistas, es que para salir adelante México tenía que endeudarse. Y el presidente de la República dijo: no nos vamos a endeudar, y efectivamente no nos endeudamos como se endeudó Estados Unidos o Alemania u otros países, porque ya ellos siguen, digamos, la inercia del modelo neoliberal. Pero aquí el presidente rompió de tajo esa inercia neoliberal, dijo: no nos endeudamos y no nos endeudamos. Y no solamente eso, él dice que si ya va a estar disponible la vacuna contra el coronavirus, en este momento el Estado mexicano tiene disponible para hacer las compras de inmediato 25,000 millones de pesos. Eso es inaudito, a comparación con otros países, repito, España, Estados Unidos, Alemania, que ya su deuda se incrementó. México no lo ha hecho, ni lo va a hacer. Por otro lado, el presidente de la República, en este gobierno que podríamos caracterizar un gobierno profundamente humanista, de respeto a los derechos humanos de nuestro pueblo, y además comprometido cabalmente con el destino del pueblo, ha logrado hasta el momento, por ejemplo, que más de 8 millones de adultos mayores reciban su despensa puntualmente. Y no solamente eso, sino que la última determinación que tomó fue adelantar 4 mensualidades para los adultos mayores, para que no pasaran situaciones difíciles ahora que estamos en el proceso de ir saliendo del coronavirus. Eso yo quisiera saber qué otros países del mundo occidental hacen lo que hizo el presidente de la República. Por otro lado, hace unos meses el gobierno que encabeza el presidente de la República firmó un convenio con la banca, con las organizaciones o con los bancos, para permitir que 4 millones de niños y adolescentes mexicanos que reciben programas, sobre todo becas, o niños que están con diversos tipos de discapacidad, 4 millones pudieran adquirir su tarjeta porque son menores de 18 años. Y uno de los elementos o de los requisitos que ponía la banca privada, pues es su credencial de lector o mostrar su mayoría de edad, pero son 4 millones. Entonces, yo vuelvo a insistir, ¿qué país del mundo occidental hace eso con la niñez y con los adolescentes? Pero si también hablamos de los jóvenes, pues hay que recordar que en este momento todos los jóvenes inscritos en escuelas públicas de nivel medio superior, que son más de 1.600.000 jóvenes, están recibiendo su beca también de 800 pesos mensuales. Y en el terreno universitario, pues ya se va a llegar, de acuerdo al programa que planteó el presidente de Jóvenes Construyendo el Futuro, se va a llegar a 300,000 jóvenes que
la mayor parte de ellos ya están recibiendo su beca por estudios universitarios de 2.400 pesos mensuales. Ahora, eso hay que agregar en el campo, por ejemplo. En el campo, la producción en general durante este periodo de pandemia no se detuvo. ¿Por qué? Porque el gobierno, por ejemplo, está apoyando ya casi a 400,000 campesinos con el programa Sembrando Vida, que consiste en sembrar en total 1 millón de hectáreas con árboles frutales y maderables. Y lo mismo es en Chiapas, en Guerrero, en Tabasco, en Campeche, etc. Por otro lado, se dieron créditos y apoyos a más de 140,000 pescadores. Y además el gobierno estableció, era una añoranza de los campesinos para afianzarse más en su tierra, estableció el precio de garantía. Por ejemplo, para el frijol, el precio de garantía por tonelada es de 14,500 pesos. Antes el campesino tenía mucha incertidumbre porque los intermediarios le compraban la tonelada de frijol en 6,000, 7,000, 8,000 pesos. Ahora este es el precio de garantía que establece el gobierno. Lo mismo con la tonelada de maíz, antes era 3,500 pesos, hoy el precio de garantía está de 5,000 a 5,500 pesos, y lo mismo con otras gramíneas. Y la distribución de fertilizante, por ejemplo, para apoyo a los campesinos, se utilizaron alrededor de casi 5,000 viajes con carros del ejército, también es una cosa importante. Y en el terreno de la salud, bueno, me detengo un poco. Ustedes saben que con el tema de la pandemia, al principio la derecha reaccionaria mató, por así decirlo, a un ciudadano, el primer mexicano muerto de coronavirus, era un empresario, que afortunadamente pues no había fallecido cuando esta prensa que muchos califican de chayotera ya había dado esa noticia, que fue falsa. Y también se difundió al principio que iba a haber carencia de alimentos, que iba a haber escasez de alimentos, que los supermercados iban a estar cerrados, o que incluso algunos hasta llamaron a ir a asaltar los grandes supermercados. Y nunca hubo carencia en los supermercados, a pesar de que se indujo a la población a hacer compras de pánico, tampoco les dio resultado. Es más, el presidente ha dicho que eso se debió a que, aunque tuvimos caída en el sector secundario de la economía, que es todo el sector industrial, tuvimos caída en el sector terciario, que es toda la cuestión de servicios, pero en el sector primario, que es agricultura, ganadería, pesca, todas las actividades que se realizan en este sector primario, que también el cultivo de abejas, etcétera, ahí en general la producción siguió adelante, y en México no hubo hambruna ni hubo escasez como lo predijeron los sectores de la derecha reaccionaria. No lo hubo. Es más, no solamente no lo hubo, sino debido a dos factores importantes. Uno, la gran cantidad de programas que el gobierno federal distribuye entre la población, que beneficia a más de 20 millones de familias mexicanas, por un lado, y por otro, la aportación de los héroes vivientes, es decir, de nuestros compatriotas migrantes, que ha sido histórica. Esos dos elementos contribuyeron notablemente a que no disminuyera el poder de consumo de los mexicanos. Y se refleja, por ejemplo, si comparamos las ganancias que tuvo Walmart, que es una de los supermercados que está en la mayor parte del país. Si comparamos las ganancias de Walmart de enero a junio, o sea, del primer semestre de este año, con las ganancias que tuvieron el primer semestre del año pasado, hubo para el 2020 un incremento del 8%. Entonces, con esto se vienen abajo todas esas teorías catastróficas de la derecha, de que iba a haber hambruna, de que iba a haber escasez, de que iba a haber una superinflación, etcétera, etcétera. No, fracasaron. ¿Por qué?
Porque el presidente de la República está aplicando un programa muy diferente al modelo neoliberal. Él escribió hace varios meses un libro que se llama Economía Moral, y entonces en ese libro explica que hay que apoyar más bien a los de abajo, y ese apoyo que va abajo puede ayudar también a los que están arriba. Es una lógica muy diferente a la lógica neoliberal. Si él hubiera aplicado medidas neoliberales, en este momento ya tuviéramos una deuda enorme, hubiera crecido más, y el grueso de esos recursos se hubiera destinado a salvar, a apoyar o a rescatar pues, a las grandes empresas, y el pueblo hubiera quedado peor que antes. Pero aquí fue al revés. Aquí se apoya al pueblo, 20 millones de familias mexicanas que reciben esos apoyos. De los apoyos que llegan de las remesas, eso favorece también a 10 millones de familias que pueden intersectarse en una parte, pero entonces hay fortaleza en el consumo del pueblo mexicano. O sea, no pasamos hambruna, lo repito. Y esa fortaleza, ese poder de compra que se tiene, pues también favorece a las grandes empresas, como ha sido a todos los supermercados. Es la lógica que ha planteado el presidente, a apoyar abajo. Antes decían, si llueve arriba, les va bien a los de abajo, gotea hacia abajo. Hasta en la forma de expresarlo, qué menosprecio por los de abajo, por los sectores más desprotegidos. Ahora el presidente ha dicho, no, vamos a apoyar a los de abajo, para que al apoyar a los de abajo, aumentando su poder de consumo, puedan ayudar pues, a los que están arriba. Y esa lógica ha resultado buena para el pueblo, y fíjense también, buena para estas empresas como los grandes supermercados. No nada más fue Walmart, han sido también las demás cadenas. Entonces, es una lógica diferente. Pero por otro lado también hay que decir que el Estado mexicano, que es un Estado diferente del narcoestado que creó Calderón, este es un Estado al servicio del pueblo, entonces ha desarrollado inversión importante, y además ahorita está en pleno apogeo, ya después de la pandemia que vamos saliendo, en la construcción, por ejemplo, de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, que una vez que esté concluida, junto con las 6 refinerías que tenemos, que se ha aumentado su capacidad de refinación, porque los neoliberales artificialmente bajaron la capacidad de refinación de las 6 refinerías que tenemos, ahora ha ido en aumento, más la nueva refinería, una vez construida, tendremos capacidad para ser autosuficientes en la refinación, y eso implicará que ya no vamos a comprar desde el extranjero gasolinas, combustóleo o diésel, sino que aquí vamos a ser autosuficientes. Eso va a permitir que no estemos comprando de fuera combustible a precio internacional, porque llegamos a comprar en gasolinas más del 80% de la gasolina que se consume en el país. Ese es un salto gigantesco, que en este periodo de 6 años de un gobierno totalmente opuesto a las políticas neoliberales, logremos recuperar la autosuficiencia en la refinación de energéticos. Ya no importaremos más. Y antes no importábamos, antes del periodo neoliberal, pero con el periodo neoliberal todo se vino abajo. Fue un periodo de 36 años de angustia, de sufrimiento y de pobreza extrema para nuestro pueblo. Hoy México está renaciendo. Por otro lado, ustedes ya vieron en la política ambiental, aparte de que se van a sembrar 1 millón de hectáreas con árboles maderables y frutales, bueno, pues el aeropuerto internacional. Ese aeropuerto iba a costar 320,000 millones de pesos, y el que se está construyendo en Santa Lucía va a costar 75,000 millones de pesos. Es decir, casi 4 veces más barato que lo que se había proyectado, y que parte de ellos iban a robar los gobiernos neoliberales. Pues ahora es la 4ª parte. Es un ahorro impresionante. Es un ahorro de 225,000 millones de pesos, por lo menos 225,000 millones. Si eso se utilizara para dar créditos de 25,000 pesos, como se están dando a pequeñas y medianas empresas, pues se podría dar solamente esa diferencia, créditos a 9 millones de pequeñas y medianas empresas. O sea, es una cantidad impresionante de recursos lo que se iban a robar. Pero además
sí va a estar invirtiendo cantidades multimillonarias en su mantenimiento, porque ahí pues ya se demostró, pues era un lago, bueno, y todavía se está rescatando el lago, y lejos de disecar, secar el lago y poner ahí el aeropuerto y negocios alrededor, ahora ese lago se va a rescatar y va a contribuir pues para disminuir el efecto de los gases invernaderos, el calentamiento global, pero sobre todo va a tener una extensión que es casi 9 veces más lo que es la zona de Chapultepec, y ahí va a haber laguna, pero lago, pero además también se van a construir para beneficio de la biodiversidad este rescate del lago, porque ahí además vienen aves migratorias, vienen desde patos, pelícanos, garzas y distintos tipos de aves desde Canadá y Estados Unidos a México. Es un entorno agradable que se va a crear y va a ayudar también al rescate de varias especies de aves migrantes que año con año vienen a nuestro país y que ahora en lugar de agua iban a encontrar concreto, aviones, etc. Por otro lado, aparte de este proyecto, está el proyecto del Tren Maya. Hay que recordar, como lo ha dicho el presidente, que más del 70%, 75% de las vías por las cuales va a transitar el Tren Maya ya existen, ya existían, antes era el ferrocarril del sureste, y entonces estos que hacen predicciones catastróficas que se va a destruir la selva, etcétera, si los que pueden ir allá verán que en toda esa región de por sí ya existe el 75% de las vías férreas, lo que fue selva en un momento ya no es, desafortunadamente, y contribuyeron a acabarse esa selva precisamente estos gobiernos neoliberales que no tuvieron escrúpulos en nada. Otro proyecto muy importante pues es el tren transísmico. Ese ha sido un proyecto anhelado desde mucho tiempo atrás, pero es muy distinto lo que empezó a hacer, por ejemplo, Fox, de que ese corredor, que además va a ser un corredor industrial muy importante, en este gobierno se está tomando en cuenta la opinión de los habitantes de esa región. Los habitantes de esa región deciden conjuntamente, van a ser beneficiados directos y beneficios importantes, a diferencia de lo que se hizo en el periodo neoliberal, que no se tomó en cuenta las necesidades de esos pueblos, no se les consultó para los proyectos que se iban a desarrollar y les alquilan míseramente las tierras que por la fuerza incluso los obligaron a que pudieran alquilar sus parcelas o sus tierras. Aquí es un proyecto incluyente, porque así es este gobierno. Primero, como lo ha dicho el presidente, por el bien de todos, primero los pobres. Entonces no se puede hacer un proyecto de la magnitud del tren transísmico si no se toma en cuenta las necesidades de la población y su opinión. Entonces se van a generar miles de empleos, pero además que van a beneficiar a los habitantes de esa región. Y así podríamos hablar otros proyectos muy importantes. Vale la pena destacar también un proyecto extraordinario que se construyó no pensando en las grandes transnacionales o en las grandes constructoras, sino en el pueblo de México, y son las carreteras que se hicieron para conectar las cabeceras municipales de varios municipios de Oaxaca con algunas vías primarias o secundarias importantes. Entonces, ¿ahí qué pasó? Pues que el gobierno invirtió, se construyeron carreteras muy impresionantes, porque además son de concreto, se utilizó la mano de obra y la experiencia de esos pueblos y se incorporaron hombres y mujeres, y ese dinero se quedó en las comunidades. De otra forma, en el periodo neoliberal hubiera sido que el gobierno contrata una empresa, esa empresa hace un proyecto que cuesta tal cantidad y termina costando el triple, pero además parte de esos recursos se lo llevan o los depositan fuera del país, y además los salarios que les dan a los trabajadores son salarios de hambre, condiciones de trabajo inhumanas, y la calidad de la obra, pues aquí no iba a ser de concreto, iba a ser de chapopote o de asfalto, pero de la capa más delgada que se pueda, y como la experiencia mostró muchas veces, con la primera lluvia desaparece la carretera. No, aquí el presidente
apelando a las cuestiones también de orden histórico, dijo pues nuestro pueblo desciende de pueblos ancestrales de constructores, pueden hacer bien los caminos de alta calidad y además los recursos se quedan ahí para fomentar el mercado interno. Y tuvo razón, es más, no solamente en eso, tuvo razón también porque en algunas comunidades sobraron recursos de lo que el gobierno presupuestó originalmente y los pobladores regresaron esos recursos. Y repito, con empresas privadas, nacionales o extranjeras, no solamente hubieran sobrado recursos como pasó en algunos casos, sino que hubieran demandado el doble o el triple para concluir las obras. Bueno, esos son algunos de los logros extraordinarios de este gobierno que encabeza el presidente de la República. Podríamos decir que alrededor de 20 familias, el 70% de las familias mexicanas en este momento están recibiendo por lo menos un programa. Y hay algunos casos excepcionales como la Ciudad de México, donde por ejemplo todos los niños que están en escuelas primarias, preescolar, primarias y secundarias en el gobierno de la Ciudad de México, todos los niños tienen una beca, todos los que están inscritos en escuelas públicas, sin excepción. Más aparte, el programa federal, que todos los jóvenes que están inscritos en escuelas oficiales de nivel medio superior también tienen su beca, y varios miles o decenas de miles de estudiantes a nivel universitario. Entonces, estamos viviendo lo que yo llamo, escuchen bien, un grandioso proceso de transformaciones continuas. O sea, la vida material del pueblo de México está cambiando radicalmente, pero algo más profundo que el presidente diario hace énfasis en sus conferencias matutinas es también el grandioso proceso cultural, intelectual, moral de nuestro pueblo, que como él dice, si de arriba hay un gobierno que no roba, pues entonces es ejemplo para que los de abajo a los distintos niveles no roben. Se está acabando ya esa idea de que la moral era el árbol que da moras, que es lo que cínicamente respondían los neoliberales cuando les preguntaban acerca de la moral, para que se recobren los valores morales, éticos, espirituales más profundos que en México todavía están arraigados, porque México, como ha dicho el presidente, ya no es tierra de saqueo. México es tierra de enormes riquezas materiales, naturales, pero también espirituales, culturales, que traen no culturas de 100 años, 200, 1000 años atrás, son culturas milenarias. Nuestra cultura madre fue la cultura olmeca y de ahí muchas culturas más. Cuando los españoles llegaron a lo que ellos llamaron la Nueva España, había más de 100 grupos étnicos con su lenguaje propio. Hoy en México se conservan 64 pueblos originarios con su lengua propia. Otra parte, ustedes saben, pues está en la mitad que nos robaron los norteamericanos, porque allá también estaban y formaban parte de esta gran nación, xiús, comanches, iroqueses, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces nosotros, con la dirección del presidente, estamos renaciendo como país. O sea, muchos años fuimos la 13ª economía a nivel mundial, con el periodo peor del neoliberalismo llegamos a ocupar el número 16, hoy con este gobierno estaremos llegando mínimo primero a la 10º lugar a nivel internacional. O sea, es un florecimiento material de nuestro pueblo, pero también sobre todo es un florecimiento espiritual y cultural de nuestra patria. Entonces pensamos que la obra del presidente todavía no lleva 2 años en el gobierno, ha sido extraordinaria y como ustedes saben, hasta en física, las cosas empiezan rompiendo la inercia, son tardadas al principio, pero una vez que la inercia se rompe, se avanza mucho más rápido y es lo que vamos a hacer con este gobierno del presidente de la República. Nos está llevando a cuestiones insospechadas hasta antes que él llegara a la presidencia de la República. Ya 36 años de neoliberalismo, a la basura con todo eso, tanto la basura material como la basura cultural que trataron de imponer en la mente de todos los mexicanos para dar lugar a una nueva vida, a una nueva patria, donde reinen los principios que el presidente ha dicho: libertad, igualdad, fraternidad y sobre todo gobernar como lo está haciendo, con 3 principios: honestidad, justicia y amor.
Amor a la familia, amor al prójimo, amor a la patria, amor a la naturaleza y amor a la humanidad. Pues les agradezco mucho y vamos a seguir con ustedes. Ojalá y puedan difundir lo que hoy mismo estamos aquí comentando. Muchas gracias por su atención. Quiero hacer unas preguntas. Ya ve que la oposición, todo lo que usted acaba de explicar, lo resume en una sola palabra: comunismo. Ese es su único, o sea, lo único que dicen es todo lo que programas, apoyo a los jóvenes, obras, es comunismo para ellos. ¿Nos podría dar una lección sobre todo a la derecha, qué es comunismo y por qué lo que se está haciendo en México está muy alejado de eso? Sí, cómo no. Bueno, en primer lugar, antes acusaban al licenciado López Obrador de populismo. Pues eso ya lo desecharon, porque incluso trajeron a una guatemalteca para dar cátedras en las universidades. Pues no pegó. Bueno, ahora la espina dorsal de la lucha ideológica de la derecha contra el presidente de la República es acusarlo de que nos lleva al comunismo. Hemos visto en las mantas del grupo Frena, que se manifiesta todos los domingos en muchos carros lujosos, la mayoría de ellos, que sacan su cartulina y dice: López Obrador nos lleva al comunismo. Bueno, el mismo presidente ha dicho que ni saben qué es el comunismo. Ahora, ¿qué es el comunismo? Para que la derecha, incluso una vez que sepa qué es el comunismo, ya no insista en que López Obrador nos quiere llevar al comunismo. Pues miren, antes de hablar del comunismo, hablaremos del socialismo. El socialismo es un régimen económico, político y social que se basa en la no existencia de la propiedad privada de los grandes medios de producción y del cambio. Pero en el socialismo sí existe, escúchese bien, la propiedad privada de los medios de uso y de consumo. Es decir, en el socialismo existe la propiedad de mi casa, mi carro, mi casa de campo, mi ropa, mi alimento. Los bienes de uso y de consumo, en el socialismo existe la propiedad privada de ellos. Nada de que si tienes una casa grande te quitan la mitad para meter a otra familia que no tiene, si tienes 2 carros te quitan uno para dárselo a otro, no. En el socialismo cada persona trabaja según su capacidad y recibe según la cantidad y la calidad de su trabajo. El que más trabaja y de mejor calidad, más recibe. Ese es en el periodo del socialismo. Además, en el socialismo se garantiza a todo el pueblo, la primera cuestión es acabar con el analfabetismo, sistema de salud totalmente gratuito, medicinas, hospitalización, consultas, y tercero, gratuidad en la educación en todos los niveles. Y algunos países socialistas como Corea del Norte también la vivienda es gratuita. O sea, el socialismo garantiza un alto nivel de vida material de la gente. Pero lo que no existe en el socialismo es la propiedad privada de los grandes medios de producción y del cambio. Es decir, en el socialismo no puede existir una persona como Carlos Slim, que es dueño de, empresas en las cuales trabajan miles de personas, o no pueden existir transnacionales como la Odebrecht o la Iberdrola o los que han venido a saquear a nuestro país, no. Ahí la propiedad de los grandes medios de producción es propiedad estatal. Eso le tienen miedo, pero yo pregunto, ¿cuántos mexicanos son accionistas, dueños de grandes empresas como las que ya mencionamos? ¿Cuántos? Pues es una minoría, es la oligarquía que gobernó, o la mafia que gobernó al país mucho tiempo. Ahora, por otro lado, los medios de cambio en general son los bancos, casas de valores. ¿Cuántos mexicanos de los 130 millones casi que tenemos son dueños, accionistas de casas de valores o de bancos? O sea, es una minoría, pero ínfima. Bueno, pues entonces, como un banco tiene muchísimas ganancias, pero la junta de accionistas y los accionistas es un número muy reducido, pues entonces se benefician del trabajo de miles de personas que trabajan para ellos.
que además dan tasas de interés alto. En México, por ejemplo, es el país donde cobran las comisiones más altas, etcétera, etcétera. Entonces, esa enorme riqueza que se concentra en los bancos, la diferencia es, en un nuevo sistema, en lugar de concentrarse en unos pocos bolsillos, se redistribuye al grueso de la población. Pero eso apenas es el socialismo. Comunismo es la fase superior del socialismo. Ningún país del planeta es comunista, ni uno solo. Esa es una utopía a la cual algunos países aspiran a llegar, pero en el comunismo, para que lo sepan los de Frena, en el comunismo la jornada máxima de trabajo es de 4 horas. En el comunismo el grado mínimo de educación es lo que hoy aquí es licenciatura. En el comunismo no va a haber las diferencias abismales entre un barrendero, por decir una profesión, y un científico, porque también se difunde mucho la idea de que en el comunismo, y además esto que voy a decir es real, en el comunismo hay un cambio en la moral. Como para ese entonces la aplicación de la ciencia y la tecnología al proceso productivo va a permitir un alto nivel de robotización, de mecatronización, de automatización en la producción, entonces en el capitalismo lo que pasa es que cuando eso sucede hay despidos de trabajadores, ¿no? En el comunismo y en el socialismo hay reducción de la jornada laboral. Por eso decimos que la jornada máxima será de 4 horas y el demás tiempo de los seres humanos será dedicado pues al arte, a la cultura, a la recreación, a desarrollar de manera multifacética todas sus facultades como seres humanos. Y en el comunismo entonces cada quien trabaja según su capacidad y cada quien recibe según sus necesidades. Entonces, ante ese paradigma, la derecha dice, bueno, es que si en el comunismo un obrero o un barrendero que tiene 10 hijos y su esposa, 12 de familia, la calidad de su trabajo pues ya la conocemos, va a ganar 12 veces más, 11 veces más que un científico que se quemó las pestañas, que es doctor en ciencias. Así tratan de hacer esas comparaciones burdas, porque en el comunismo ya no va a haber barrenderos. O sea, esa labor la van a desarrollar las máquinas o los robots. Pero en el comunismo entonces la moral es diferente. Supongamos que se diera ese caso, que un científico se quema las pestañas y, como en el comunismo lo que priva es cada quien recibe según sus necesidades, pues lógicamente sus necesidades serán menores que las de una familia de 10 personas, por ejemplo. Pero ahí no va a haber el egoísmo. O sea, ahí en la práctica es lo que predicaba Cristo. Podríamos decir es el paraíso terrenal. Cada quien recibe sin egoísmos según las necesidades que tenga. Y no se va a preocupar por qué aquel recibe más que yo. Si su necesidad es mayor y además lo que va a existir es una relación entre los seres humanos de fraternidad, de solidaridad y de ayuda mutua, pero eso no cabe en la cabeza de la derecha nacional ni internacional. Es un cambio cualitativo, es una moral distinta. Por eso algunos teólogos de la liberación dicen que Cristo fue el primer comunista del planeta. Bien. Pero eso no entra en una contradicción con la ideología de derecha, que supuestamente son muy católicos o ultracatólicos y que pregonan también que en su idea, bueno, sobre todo en su cuestión en la idea religiosa, es que también aspiran a llegar al paraíso. Entonces ahí no entran ellos como en un dilema de, pues realmente si llegaran al paraíso, pues llegaran a un estado comunista, ¿no? No sé si se entiende. Sí, cómo no. Bueno, sí hay una contradicción. Además hay que retrotraernos un poquito a la historia. Por ejemplo, ustedes saben cuando vino la conquista española, entonces vinieron distintos frailes, pues a catequizar o a orientar. Es más, diríamos que cuando llegaron los españoles hubo una discusión desde el punto de vista teológico. Algunos de los que llegaron pensaban que los indios no tenían alma y otros pensaban que sí tenían alma. Entonces finalmente pues sí
en uno de los concilios vaticanos, pues se llegó a la conclusión de que sí tienen alma. Entonces, si tienen alma, pues hay que catequizarlos. Entonces, de esas costumbres o de esas creencias que tenían creencias ancestrales de nuestros pueblos, pues entonces se creía pues que la única religión que podía existir era la religión católica, y vino un proceso pues de catequización. Pero dentro de los frailes que vinieron unos totalmente inhumanos, pero vinieron otros muy humanos. Por ejemplo, el tatabasco, ¿no? Que así, pues aquí los indígenas le llaman tata, es el padre, y lo consideraban efectivamente como una persona benévola y ayudó mucho. Pero también vino, por ejemplo, Fray Bernardino de Sahagún. Fray Bernardino de Sahagún, cuando llegó a México, dentro de los libros que traía en su pequeña biblioteca, traía un libro que se llamaba Utopía. Es más, Utopía acaba de cumplir más de 500 años que fue editado. Ese Utopía lo escribió Tomás Moro. Tomás Moro, cuando escribió el libro de Utopía, pues él ahí narra, porque eso lo escribió al influjo del descubrimiento del llamado Nuevo Mundo, que empezaron a ver que eran otras costumbres, otra vestimenta, otra forma de alimentarse, etc. Entonces siempre los seres humanos, los más humanistas, progresistas, piensan siempre en un futuro mejor para la humanidad. Entonces, al influjo del descubrimiento de América, pues pensaban que aquí iban a encontrar un mundo superior al que vivieron en Europa, más humano, de relaciones sociales fraternales, de ayuda mutua, de solidaridad. Entonces escribe el libro Utopía Tomás Moro, que por cierto Tomás Moro pues también murió en la hoguera, precisamente no murió en la hoguera, murió ahorcado por una decisión de los tribunales eclesiales. Allá en Europa pues era la Santa Inquisición, en México era el Santo Oficio, que por cierto hay una exhibición de los instrumentos de tortura del Santo Oficio que nada tiene que ver con el pensamiento cristiano. Es decir, en la religión también ha habido una vertiente para tratar de enajenar a los pueblos, y hay otra vertiente humanista, ¿sí? Bueno, entonces a Tomás Moro lo guillotinaron, le cortaron la cabeza por hereje, fue el que escribió el libro Utopía. Pero unos años después lo canonizaron, ahora es Santo Tomás Moro. Entonces Tomás Moro escribió este libro Utopía, donde habla de las relaciones fraternales entre los hombres, entre los seres humanos, y en ese libro habla de que la jornada máxima de trabajo debiera de ser 6 horas, y el demás tiempo los seres humanos lo debieran dedicar precisamente a cultivar sus mejores virtudes, el arte, la escritura, la lectura en voz alta, a cultivarse como seres humanos. Bueno, cuando llegó acá Fray Bernardino de Sahagún, primero en México, en la capital, pues él promovió eso, es decir, que en el hospital que él presidía, 3 horas de trabajo, 2 horas de almuerzo, 3 horas de trabajo y el demás tiempo para cultivarse espiritualmente, moralmente. Bueno, cuando se fue a Michoacán también, o sea, él practicó parte de lo que venía en el libro de Utopía. Entonces, con 6 horas de trabajo, repartidas 3, luego 2 de almuerzo y luego 3 de trabajo y el demás tiempo a desarrollar todas las virtudes de los seres humanos, pues esa utopía, a Tomás Moro lo llamaron socialista utópico. Es uno de los socialistas utópicos. Bueno, ha habido corrientes socialistas que eran utópicos porque pensaban que apelando a la buena razón de las personas, a la buena disposición, se podría construir un nuevo mundo. En la práctica se vio que no fue así. Por ejemplo, otro socialista utópico fue Roberto Owen. Roberto Owen era un industrial inglés, y entonces él veía que tenía sus empresas textiles, igual que otros empresarios ingleses. Entonces él veía que el sufrimiento de sus trabajadores era grande. Entonces,
por sí mismo él decidió reducir la jornada laboral a 8 horas. Roberto Owen. Luego, los trabajadores que dejaran de tomar los calificaba con un color y les aumentaba el salario. Luego, los trabajadores que aprendieran a leer y escribir, otro color y les aumentaba el salario. Y luego construyó estancias infantiles para los hijos de los trabajadores y mejoró las condiciones de vivienda de los trabajadores. Entonces él observó que la productividad de sus empresas fue superior a cuando las jornadas eran de 12 o más horas. Entonces él dijo, creo que esta es la solución, y lo platicó con otros empresarios. Dijo, reduzcan la jornada laboral, creen mejores condiciones para sus trabajadores y su productividad va a aumentar. Lo corrieron de Inglaterra, no le hicieron caso. Y en Estados Unidos hizo lo mismo y también. Pero entonces vieron algunos que este era un camino, y también fue uno de los socialistas utópicos, un camino para mejorar las condiciones materiales y espirituales de los trabajadores. Y luego por eso Federico Engels escribió un libro que se llama Del socialismo utópico al socialismo científico. Es decir, haciendo un estudio y un análisis económico, político de la situación laboral en el sistema capitalista, pensó una alternativa. Es, si los que producen la riqueza o la mayor riqueza en todos los pueblos son los trabajadores, pues entonces son los trabajadores los que deben de tomar la dirección política del Estado. Bueno, y en esencia es el socialismo. O sea, es otra clase social la que produce la mayor cantidad de riqueza, la que debe orientar la fuerza del Estado. Y eso entonces implica lo que decíamos en el socialismo. Cuba es un ejemplo de socialismo, aunque algunos, la derecha dice, no, es que en Cuba, pues es que se mueren de hambre, etcétera, no. Pero veamos, Cuba que todo el pueblo está alfabetizado. La Organización Mundial de la Salud estableció como meta para todos los países que en el año 2000 debiera haber un médico o personal paramédico por cada 500 habitantes. Esa meta la cumplió Cuba en 1985. Y para el año 2000 ya había por cada 176 habitantes un médico. Cuba podríamos decir que es una gran generadora de médicos, por eso, y es un país socialista. Por eso ahora que vino el tema de la pandemia, Cuba envió médicos a 65 países del planeta, y muchos de ellos, como los italianos, algunos diputados italianos están proponiendo que Cuba reciba el premio Nobel por la ayuda eficaz que prestaron médicos cubanos en Italia, que fue uno de los países que más sufrió el problema del coronavirus. Pero en Cuba también pues ya se descubrieron la vacuna contra el vitiligio y distintas vacunas contra el cáncer, porque el gobierno socialista de Cuba da un impulso importantísimo al tema de la salud. Al grado, repito, que es el país, de acuerdo a las propias estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, que tiene el mayor número de médicos por habitantes. Y el otro tema es la educación. O sea, en Cuba, pues todo el sistema de educación, igual que el de salud, es gratuito, y Cuba ha gestado incluso un programa que se llama Yo Sí Puedo para alfabetizar a otros países de América Latina, algunos de Asia y de África. Entonces, en el problema educativo y de salud, Cuba como país socialista, a pesar de los pesares, ha dado mucho, no solamente a Cuba, sino a la humanidad. En Cuba hay una escuela latinoamericana de medicina que tiene becados a 3,000 jóvenes, sobre todo latinoamericanos, y allí estudian su carrera de medicina, pero están becados, ¿eh? O sea, socialismo no es como dicen, que es miseria, no. Ven una cara de la moneda y tratan de exaltar cosas que su imaginación les dice, y como han tenido el control de los medios de comunicación, pues entonces difunden todas las mentiras que más puedan sobre Cuba. Y ahora ya nos damos cuenta, con lo que está saliendo a luz en este momento, de todas las mentiras que difundieron los grandes medios de comunicación en México, Televisa, TV Azteca, estaciones de radio, prensa escrita, y que ocultaron sobre el periodo neoliberal, pero está saliendo a la luz las cosas. Y así como está saliendo en México, pues entonces está saliendo en Cuba. Y lo reconocen países occidentales y diplomáticos, diputados, senadores,
pues por ejemplo de Italia, que es un país capitalista. Y así están saliendo a flote otras cuestiones que generó el periodo del socialismo en muchos países. Lo que pasa es que como el control de la mayoría de los medios de comunicación los han tenido las oligarquías internacionales, la oligarquía internacional y las oligarquías nacionales, pues la difusión es puras mentiras y pura tergiversación. Pero hoy a través de las redes ya hay otro canal de comunicación distinto donde está saliendo a flote la verdad. Entonces, concluyo diciendo, aquellos que dicen que López Obrador está llevando a México al comunismo, pues yo estaría contento, pero llegar al comunismo no es cuestión de deseos. El país del socialismo avanzado, el más avanzado en el planeta en este momento es Corea del Norte, y se ha tardado más de 70 años en construir el socialismo y todavía no llega al comunismo, todavía le faltan algunos años. Pues imagínense a México cuántos le faltarían si López Obrador nos quisiera llevar al comunismo. Entonces son patrañas. Entonces están inmersas estas patrañas en una gran lucha ideológica que se está desarrollando en este momento, y por eso todos tenemos que tener claridad de cada uno de los conceptos. Entonces, comunismo es la fase superior del socialismo, y en el comunismo la relación, la divisa fundamental es que cada persona trabaja de acuerdo a su capacidad y cada quien recibe según sus necesidades. Y las necesidades de todos van a estar resueltas porque cuando la ciencia y la técnica se aplican en beneficio de los pueblos, los resultados son extraordinarios. Al grado que, como en Corea del Norte, la vivienda es gratuita, el sistema de salud es gratuito, la educación es gratuita y los niveles de seguridad son extraordinarios, porque allá no se desarrolla la prostitución, ni la drogadicción, ni los feminicidios, eso no existe. Por ejemplo, en Corea tienen un lema, en Corea del Norte, dicen, los niños son como reyes, o sea, los únicos con privilegios son los niños. Y ahí han construido palacios de niños, palacios de pioneros, y ahí les enseñan después de la educación formal, a tocar instrumentos, natación, todos los deportes, etcétera, etcétera. Entonces, los niños son como reyes. La mujer es como una flor. O sea, no solamente es la cuestión romántica y poética, sino la mujer tiene los mismos derechos que los hombres en Corea del Norte y en los países socialistas, en los que lo fueron y luego que desafortunadamente retrocedieron. Entonces, repito, los niños son como reyes, la mujer es como una flor, no hay feminicidios. Y el pueblo es como el cielo, hay que amarlo y respetarlo, al pueblo, o sea, todo por el pueblo, todo para bien del pueblo, todo a favor del pueblo. Y finalmente el presidente de la República, cuando lo han acusado de que quiere llevar a México al comunismo, pues entonces recurre a una encíclica del Papa actual cuando vino a México, que dice, defender a los pobres, dice el Papa, no es ser comunista. Defender a los pobres está en el centro del Evangelio. Y me reitero para cerrar esta parte con algunos teólogos de la liberación que dicen que el primer comunista del mundo pues fue Cristo, porque Cristo predicaba el amor al prójimo, el amor a la familia, el amor a todos, o sea, sus prédicas eran de amor. Y en el comunismo, si la jornada es de 4 horas, es para que el resto del tiempo el ser humano desarrolle de manera multifacética e integral todas sus cualidades, repito, artísticas, culturales, deportivas, académicas, etcétera, etcétera. Entonces, que no nos siga engañando Televisa, TV Azteca, ni los grandes medios chayoteros de comunicación con estos conceptos que todos debemos analizar, porque en la lucha ideológica que estamos librando es muy importante saber el contenido profundo de cada uno de ellos. No, tengo 3 otras. Una, el otro argumento es, López Obrador está en contra de los empresarios. La segunda pregunta es, el escenario que está jugando López Obrador y el gobierno de México en el escenario internacional, su relación con Estados Unidos, Donald Trump, Rusia, China y toda la cooperación. Y la última es,
¿Cómo conservar estas ideas o este proyecto de gobierno, este proyecto de nación, cuando ya no esté el presidente López Obrador? ¿Qué tienen que hacer los ciudadanos? Bueno, muy interesantes las preguntas. La primera es que dicen López Obrador está en contra de los empresarios. Eso lo dice una minoría de empresarios cuyos privilegios se están acabando. Si López Obrador estuviera en contra de los empresarios, por ejemplo, no estaría como coordinador de su gabinete un empresario que además es millonario, ¿no? Y no estaría otros grandes empresarios que han sido integrando su gabinete. No, López Obrador ha dicho muy claramente, no estamos en contra del que tiene y que ha hecho su dinero bien de acuerdo a las leyes, estamos en contra del que tiene lo mal habido. Entonces hay empresarios, pero súper corruptos, que ahora están saliendo a la luz, como primero empezando por las transnacionales, estas empresas de Odebrecht, o en México Bracken, o Nacional también, o Anciras, que también es empresario nacional, pero que han salido toda la corrupción que se gestó a través de su relación simbiótica con el gobierno, con los gobiernos neoliberales. Entonces hay empresarios que han hecho su fortuna por la corrupción, estamos en contra de eso, pero López Obrador no está en contra de los empresarios así en general, porque repito, en su gabinete hay varios empresarios y hay gente de dinero, ¿no? Dice él, no todo el que tiene es malo, si hace su riqueza a través de las leyes, pues adelante. Es más, ha habido reuniones con distintos grupos empresariales, se ha llegado a acuerdos con grupos empresariales nacionales, por ejemplo, los grupos de empresarios que son dueños de hospitales. Se llegó a un acuerdo bueno para ellos y bueno para las necesidades del país. En plena pandemia, el gobierno mexicano, encabezado por el presidente de la República, tuvo un acuerdo para que, digamos, las personas que iban a dar a luz en algunas clínicas del Seguro Social que se convirtieron en COVID, no lo podían hacer ahí, pues entonces hubo un acuerdo para que fueran atendidas en hospitales privados, igual con buena atención, y el gobierno mexicano absorbe esos gastos. Y a los empresarios de los hospitales les convino, o sea, si López Obrador estuviera en contra de los empresarios en general, pues a lo mejor hubiera decomisado ante una situación de pandemia como la que estábamos viviendo, pues también el gobierno puede ir y, digamos, expropiar hospitales, ¿no? Hubiera sido otro camino, pero también el licenciado López Obrador ha dicho, no vamos a hacer expropiaciones. ¿Por qué? Porque además, como establece el artículo 25 constitucional, hay tres sectores aquí que se interactúan en la cuestión económica: el sector privado, el sector público y el sector social. Entonces, nada de que López Obrador está en contra de los empresarios, está en contra de los empresarios corruptos, como está en contra de los funcionarios corruptos. Entonces, no todos los empresarios son iguales, también hay que decirlo. Entonces, el empresario que se ajusta a las normas, a las leyes, y que además incluso hay algunos empresarios altruistas, no todos también, ni en la generalidad, pues no está en contra de empresarios, está en contra de los malos hábitos y sobre todo de corrupción de algunos empresarios. Si el empresario paga su impuesto, muy bien. Bueno, ¿qué hizo López Obrador? Había 15 empresas, grandes empresas, entre ellas ya sabemos, algunas de FEMSA, IBM, el Walmart y otras, 15 empresas que debían 50,000 millones de pesos al fisco. Entonces, ¿qué hizo el presidente? Ni siquiera, fíjense, se hizo demanda contra ellas o se les cancelaron o se les expropiaron sus bienes. Dijo, pónganse al corriente. No querían, porque él dice, algunos vinieron a decirme que iban a meter pleito y que nos íbamos a llevar varios años. Y el presidente dijo, pues metan el pleito que gusten, pero deben tanto y hay que pagarlo. Y entonces ya empezaron a pagar sus impuestos. Bueno, pues que se regularicen. Si hubo procesos de corrupción de algunas de estas empresas, como es visible, y se regularizan, fíjense, todavía el presidente en eso es benévolo, pues adelante. Lo que queremos es que se corrijan las malas prácticas. El otro tema de la relación de México con otros países, sobre todo con Estados Unidos, China, Rusia, pues el presidente ha dicho
por ejemplo, en el tema de las vacunas, que este no es un tema ideológico. Si las vacunas las descubre primero Rusia o China o Estados Unidos o Inglaterra, bueno, pues nosotros dialogaremos con ellos y firmaremos acuerdos. ¿Qué ha pasado? La primera instancia es que el grupo AstraZeneca, junto con la Universidad Oxford, pues se firmó un acuerdo para la producción de vacunas en México, igual que en Argentina. Y eso está en proceso. Pero también, si los rusos ya descubrieron su vacuna que le pusieron Sputnik 5, Sputnik pues viene de aquella famosa carrera espacial que había entre la Unión Soviética y Estados Unidos, a ver quién ponía primero un satélite en órbita. Y los que lo pusieron primero fue pues, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en octubre del año de 1957, primer satélite, y le llamaron Sputnik. Bueno, ahora como se desató una especie de carrera a ver quién produce primero la vacuna, pues Rusia ya produjo su vacuna y recordando eso del Sputnik le puso Sputnik 5. Bueno, ya México está en tratos y se va a aprobar en 2,000 mexicanos de manera voluntaria la vacuna Sputnik 5 de Rusia. Si tiene efectos positivos, adelante, ¿no? Independientemente de la ideología. Y para ello hay 25,000 millones de pesos disponibles para la adquisición de vacunas. A pesar de la pandemia, y no nos vamos a endeudar, ese dinero ya está listo. Con AstraZeneca, pues también se está avanzando. Ellos han dicho que ya hicieron pruebas en asiáticos, en africanos, no en latinoamericanos. Bueno, pues tendrán que hacer, ya están, supongo yo, en proceso de hacerlas. Igualmente, si hubiera China, que también ha dicho que tiene la vacuna, pues el gobierno mexicano no está enemistado con nadie. Y lo mismo pasa con el gobierno norteamericano. Es más, la relación que se ha establecido del gobierno mexicano con el gobierno norteamericano también rompe todo el esquema neoliberal, porque en el periodo neoliberal la relación de los presidentes mexicanos con los presidentes norteamericanos era de absoluta subordinación, lo cual es posición de traición a la patria. Fueron traidores a la patria y van sumisos a recibir indicaciones. El caso más extremo pues es el de Calderón, que acordó con el gobierno norteamericano el operativo rápido y furioso, violentando la soberanía nacional y derivado de eso gestando la muerte de decenas de miles de mexicanos, y en actitud subordinada y sumisa a los intereses de gobiernos extranjeros, en este caso de Estados Unidos, y de las transnacionales norteamericanas, tanto norteamericanas como españolas. Es subordinación, entregar la soberanía nacional o los intereses extranjeros. La posición del presidente de México ha sido de absoluto respeto mutuo, de no subordinación y de guiarse por los principios que están establecidos en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en sus 5 compromisos de campaña en el 2018. ¿Cuáles son los principios por los que seguía esta política? Son no intervención en los asuntos internos de otros países, respeto irrestricto a la soberanía de los pueblos. El otro es resolución de los conflictos por la vía de la negociación política y no por la vía de la intervención y de las armas. Otro tema es que él ha subido al máximo, como nunca lo habían hecho en el periodo neoliberal, en las relaciones con los países poderosos, el tema de la cooperación para el desarrollo. Es cooperar para el desarrollo. Y le dijo a Donald Trump, y en varias ocasiones, como presidente electo, como presidente en funciones y antes de ser presidente electo, que en lugar de gastar millones de dólares en la construcción de un muro o millones de dólares en el equipamiento de los cuerpos de seguridad para contener los flujos migratorios, como lo hicieron también los gobiernos neoliberales, en comprar helicópteros artillados y no sé qué tanto, pues entonces es mejor generar empleos con esos recursos en los países que son fuentes de migración, como es El Salvador, Guatemala, en el sureste de México, etc. Cooperar para el desarrollo de esos pueblos. Se matan varios pájaros de un tiro. Y esa política del presidente ha ido tomando forma cada vez más y puede ayudar
a nivel internacional a resolver el problema de la migración. ¿Cuántos migrantes pasan de África a España, a Italia o a los países europeos? Que si los países europeos, en lugar de invertir en más lanchas patrulleras, murallas, redes, etcétera, mejor invierten en los países que son fuente de migración, generando empleos, y ahí se quedarán una buena proporción de los migrantes. Pues esa política que México está aplicando aquí se puede generalizar a todo el planeta. Por eso ha sido muy importante que México hoy forme parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Hay que recordar que de los 192 países asistentes a la reunión cuando se eligió a México, 187 votaron por México y hubo 5 abstenciones. Ahorita no perdemos el tiempo en decir quiénes, pero es un gran consenso. Y entonces otra cuestión que planteó el presidente, primero al grupo de los 20 y después en las Naciones Unidas, es que la vacuna contra el coronavirus, si se descubriera, no fuera monopolizada, que fuera de acceso universal para todos los países y para todos los pueblos. Entonces, esta política que aplica el presidente, pues seguían los principios históricos de nuestro pueblo. Además, también el principio de igualdad jurídica de los estados. Por eso, cuando el presidente fue a saludar a Donald Trump, él lo dijo en varias ocasiones: voy a ir con el presidente Donald Trump. Primero, pues es para la firma del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que además hay que anotar ahí que López Obrador también jugó un papel fundamental, porque ese tratado ya se había pactado pues en el periodo neoliberal, con gobernantes neoliberales en México, con Videgaray, con Peña Nieto, que son falderos de las transnacionales, y ya habían comprometido la soberanía energética de México en ese tratado. Y el presidente López Obrador, cuando era presidente electo, no presidente en funciones, también con el visto bueno de Donald Trump, pudo enviar un emisario a negociar el tratado Estados Unidos-México-Canadá, y se tomó en cuenta la opinión del presidente a través de MEADE, que estuvo como negociando, y se logró sacar pues del tratado, se logró salvar para México la soberanía sobre los energéticos. Porque ¿qué pensaban las empresas transnacionales generadoras de energía eléctrica de Estados Unidos? Pensaban en conectar los 3 países, la red de Canadá, Estados Unidos y México, en una sola. ¿Quién iba a controlar la red? Lógicamente no iba a ser México, iban a ser las transnacionales norteamericanas, ¿no? Entonces el presidente sacó de este tratado el tema energético. Es decir, conserva México la soberanía en el tema energético. Bueno, pero luego fue a saludar a Donald Trump y dijo: igual, le voy a agradecer a Donald Trump que cuando hablé con él cuando la OPEP y los países productores de petróleo acordaron reducir la producción, acordaron o propusieron que México reduciera en 400,000 barriles diarios la extracción de petróleo crudo, López Obrador habló con Donald Trump y le dijo: México apenas está saliendo del bache en que nos dejaron estos gobiernos anteriores. Entonces intercambiaron puntos de vista y Donald Trump se comprometió a absorber por parte de Estados Unidos, de esos 400,000 barriles, 250,000 barriles Estados Unidos los absorbió como cuota que le querían imponer a México en la reducción de producción de petróleo crudo. Y otros 50,000 barriles salieron de otro lado. Al final, de los 400,000 barriles que querían que México reduciera su producción, nada más redujo su producción en 100,000 barriles. Eso fue muy importante. Pero eso se da cuando se establece una relación de respeto mutuo con el país imperialista más poderoso del mundo, que son Estados Unidos de Norteamérica. El segundo aspecto es que mientras Estados Unidos decomisó material médico y ventiladores a alguno de los países que ya lo había comprado, cuando López Obrador habló con Donald Trump también se comprometió y acordó enviar algunos ventiladores a México cuando los necesitábamos más. Bueno, si hubiera estado otro presidente neoliberal, pues seguramente que hasta los pocos ventiladores que teníamos en México se los hubieran ofrecido a Donald Trump, pero aquí fue al revés. Y eso solamente
es porque el presidente de México tiene una gran autoridad moral, porque respeta todas las ideologías. Y entonces dijo, así como le agradeceremos a Donald Trump, y lo hizo, su apoyo en momento crítico para México, también se lo agradecemos a China, que ha enviado ahorita creo que alrededor ya de 30 aviones cargados de implementos médicos que son necesarios para salir adelante en este tema. Recordando sobre todo que los neoliberales pues dejaron 300 hospitales inconclusos, dejaron una situación muy grave en el tema de salud para México, pero el presidente de México obró de manera rápida. Entonces, a México no le imponen con quién comercia, cómo comercia, porque México tiene un presidente digno que defiende la soberanía nacional y que establece, repito, estas relaciones de respeto mutuo, incluso, vale la pena recalcarlo, con el presidente de la potencia imperialista más poderosa del planeta, con Donald Trump. Entonces, el otro tema es que en las relaciones internacionales algunos están pidiendo que el presidente de México, el licenciado López Obrador, reciba el Premio Nobel de la Paz. ¿Por qué? Pues por su política, tanto en la forma de tratar el problema de la seguridad interna, el tema del narcotráfico, como en su política exterior, sobre todo en el tema de cooperación para el desarrollo. Entonces estamos en un momento estelar de la vida de nuestra patria. Tenemos que apoyar mucho al presidente de la República, y ante esos chayoteros y ante esos intelectuales del llamado Círculo Rojo que recibían, fíjense bien, los que editaban sus revistas y periodistas, comentaristas, recibían de parte de los gobiernos neoliberales alrededor de 20,000 millones de pesos al año, pues están muy enojados porque ahora el presidente no está subvencionando revistas de los intelectuales del Círculo Rojo, ni necesita publicidad que le hagan para tratar de legitimar su gobierno, como lo hizo Calderón o Peña Nieto con los fraudes electorales de distinta forma que hicieron ellos. No los necesita. Lo que necesita el presidente es que todos los medios de comunicación, conservando su libertad de expresión que la tienen, sean objetivos en la difusión de las noticias y que ya le paren en estar difundiendo las famosas fake news, o sea, noticias falsas. Eso es lo que quiere el presidente. Y ha garantizado la libertad de expresión de todos. Y todos somos testigos porque en las conferencias matutinas, pues ahí van desde los que tiran duro al gobierno actual hasta los que tienen coincidencias. Hay libertad absoluta de palabra, libertad absoluta de expresión. Lo que sí ya no hay es libertad de saquear los recursos del erario público. Y una tercera pregunta, ¿la podrían repetir, por favor? Lo de, después de que se vaya el presidente, ¿cómo mantener estas ideas? Porque también en otros países ha habido a veces retrocesos cuando se va como el impulsor de estas ideas. Bueno, queremos decir que el presidente de México, si ustedes leen tanto la publicación que hizo en La Jornada el 6 de diciembre del 2011, que se llama Fundamentos para una República Amorosa, como si leen también el libro que dio a conocer en octubre del año 2012, después del fraude electoral, que se llama No decir adiós a la esperanza, desde mi punto de vista en esos dos documentos es donde están los pensamientos filosóficos, morales, éticos, de manera más clara expresadas por el presidente de la República. Y ahí plantea tres cosas fundamentales. Primero, el tema de la revolución de las conciencias. Segundo, el tema de crear una nueva corriente del pensamiento. Y tercero, la formulación de un código de ética. Estos tres elementos son sustantivos. Partiríamos de la revolución de las conciencias. Se requiere, dice él, formar una conciencia colectiva que parta de lo más profundo de la historia de nuestra patria y que pueda ayudar en este momento a fortalecer plenamente la independencia de nuestra patria en todos los terrenos, en el terreno alimentario, político, energético, tecnológico, científico, etcétera, etcétera. Entonces, él tiene estos años para ayudar, y lo está haciendo de manera extraordinaria, a crear esa gran conciencia colectiva.
En la medida en que millones de mexicanos seamos plenamente conscientes de defender la soberanía nacional, de llevar y continuar esta revolución de las conciencias, que se bifurca en dos partes fundamentales. Una es la revolución cultural, que tal vez uno de los documentos que más ayuda en esto es el resumen que él hizo después de visitar los 400 municipios que mantienen usos y costumbres en Oaxaca y concluir que Oaxaca es una reserva moral para nuestra patria. Es una revolución cultural, o sea, sacar lo más profundo, ahora sí que lo más profundo del México profundo, de valores culturales, espirituales, trabajo comunitario, el consejo de los sabios, el bastón de mando, los topiles, etcétera, etcétera. Es una riqueza cultural extraordinaria. Entonces tenemos que hacer toda la cultura neoliberal al bote de la basura, al basurero de la historia, y renacer con estos valores extraordinarios que todavía se conservan, incluso 64 lenguas originarias. Otra cosa será. Y el otra vertiente es la revolución ideológica, que es esto, ir desmontando esas tesis de que nos va a llevar al comunismo. Entonces hay que ver qué es el comunismo. Segundo, no, que sus políticas son basadas en el nacionalismo trasnochado. Pues vamos a ver qué es el nacionalismo. El nacionalismo de un pueblo como México no es el nacionalismo de las grandes potencias. El nacionalismo de nosotros se basa fundamentalmente en el amor a la patria, en el amor al pueblo, profundo amor al pueblo, que de paso hay que decir, López Obrador ha dicho, el presidente que más amor profesó al pueblo fue el presidente Lázaro Cárdenas. Yo agregaría, sí es cierto, en el siglo XX, pero en el siglo XXI el presidente que más amor está profesando a nuestro pueblo, sin duda es Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pero requerimos esa profunda revolución ideológica. Todas las universidades del planeta, esencialmente todas las universidades del mundo occidental, fueron inundadas de literatura neoliberal y de pensamientos y preceptos neoliberales. Egoísmo, primero yo, después yo y al último yo. El fin de la historia, que escribió Francis Fukuyama, que era libro de texto en algunas universidades, y ahí habla también del fin del socialismo. Puras mentiras. Pero ¿qué es lo que inyectaron en el cerebro de millones de seres humanos, de estudiantes, maestros universitarios y ciudadanos comunes y corrientes? Todo eso se tiene que desmontar, pero eso es ya, ¿cómo se expresa todo eso? A través de los conceptos. A través de los conceptos expresamos las ideas. Entonces está en curso una gran revolución ideológica. La parte, digamos, más visible es la llamada revolución conceptual, pero esa es la otra vertiente de la revolución de las conciencias. Revolución cultural, revolución ideológica. Y cuando el presidente llama a crear una nueva corriente del pensamiento, él hace un mes más o menos en varias conferencias matutinas llamó a los intelectuales de México precisamente a crear esta nueva corriente del pensamiento sin copiar a los europeos. No necesitamos copiar a Europa. América tiene raíces, repito, culturales extraordinarias que son lo que va a nutrir esta nueva corriente del pensamiento. Y esta nueva corriente del pensamiento, no se espanten algunos, ni es culto a la personalidad. Esta corriente del pensamiento nueva que está surgiendo en México, bien podríamos llamarle el obradorismo. Y tiene sus aspectos teóricos y sus aspectos prácticos. Los aspectos teóricos, ya repito, están en Fundamentos para una República Amorosa y en el libro No decir adiós a la esperanza en su último capítulo. Y los aspectos prácticos es lo que vemos diariamente. ¿Cómo es? Pues los compromisos del presidente: gobernar con austeridad republicana, no a la corrupción, resolver los problemas en consulta con el pueblo. Por eso ha mandado iniciativas sobre la consulta popular, sobre el referéndum y ahora también sobre que se pueda juzgar al presidente. Estamos pasando de la llamada de la democracia representativa a la democracia participativa. Cada vez que el pueblo decida más, y no solamente sus representantes populares, diputados, senadores, no.
Entonces hay una transición de la llamada democracia simulada a la democracia participativa y de aquí a la democracia, a la democracia representativa y de aquí a la democracia participativa. Entonces, esta nueva corriente del pensamiento en México es el obradorismo y recoge lo más avanzado de los tres grandes movimientos revolucionarios previos: independencia, reforma y revolución. Lo más avanzado del pensamiento de Morelos, que siempre lo expresa el presidente y que está escrito en los sentimientos de la nación y que se materializó también en la llamada Constitución de Apatzingán, que su nombre correcto es Decreto Constitucional para la Independencia de la América Mexicana. Por otro lado, toda la obra de Juárez, el pensamiento juarista y de los liberales de ese periodo de la transformación, de la segunda transformación, y recoge también todo el pensamiento avanzado previo en la Revolución y posterior a la Revolución Mexicana, que son los pensamientos de Ricardo Flores Magón, que cita en las dos obras que comentamos, son los pensamientos avanzados del zapatismo, de la obra social y del pensamiento social de Zapata, de Villa, que además quedaron plasmados en la Constitución, parte de ellos, la actitud democrática del presidente Francisco I. Madero, y también, desde luego, la obra social extraordinaria del general Lázaro Cárdenas del Río, en cuyo gobierno se realizó la reforma agraria más impresionante que ha habido en nuestro país. Se creó el Instituto Politécnico Nacional y una de las obras cumbres, la expropiación, la nacionalización del petróleo y también la nacionalización de los ferrocarriles, y se fortaleció enormemente a la Comisión Federal de Electricidad, etcétera, etcétera. Ahora, sobre todo ese andamiaje, López Obrador está construyendo los cimientos para la cuarta gran transformación. Alguna vez a Isaac Newton le hicieron una pregunta sobre su extraordinaria obra que hizo, y él dijo: si es que he avanzado tan lejos, es porque he marchado sobre hombros de gigantes, o sea, los que antecedieron la obra científica de Newton. Ahora, nosotros decimos, si el licenciado López Obrador ha avanzado tanto en menos de 2 años de gobierno, es porque ha avanzado sobre hombros de gigantes, y esos gigantes son los grandes hombres y mujeres de México del periodo de la independencia, la reforma y la revolución. Ese es, digamos, el andamiaje ideológico que le da fuerza, le da vigor a nuestro presidente, y que él, al hacer esa síntesis enorme y aplicarla con su propia personalidad bajo las nuevas circunstancias que estamos viviendo, está generando la nueva corriente del pensamiento, que es el obradorismo. Ahora, ¿qué requerimos? Que en este periodo que él va a gobernar se fortalezcan bien todos estos principios de los que él habla a diario. Y si eso se fortalece, independientemente de quien pueda sucederlo, además, si el pueblo decide que alguien lo suceda, porque no hay que descartar, aunque el presidente ha dicho que no hay reelección, pues al final también dice: mi único amo es el pueblo y el pueblo manda. Pero quien lo pueda suceder debe ser alguien, pues, que manifieste, lleve a la práctica, y tiene además este periodo para mostrar que hay efectivamente coincidencia, congruencia, convergencia con este proyecto obradorista. Pero, ¿qué requerimos? Pues es fortalecer toda la formación y educación política en el partido político que llevó a López Obrador a la presidencia, que es Morena. Toda la formación política sobre preceptos que él ha manejado. Por eso, donde podamos, en los círculos de formación política, de cajón mínimo es estudiar, analizar, comprender fundamentos para una república amorosa. Número 2, analizar, comprender, estudiar, difundir el último capítulo de su libro, No decir adiós a la esperanza. Y además, para fomentar toda la cuestión de orden económico, es de cajón estudiar, analizar su obra que escribió ya siendo presidente, o que dio a conocer ya siendo presidente, Economía Moral. Y a eso hay que agregarle otras obras fundamentales, donde él destaca, por ejemplo,
neoporfirismo. Y la otra es clave también, es la salida 2018-2024. O sea, allí él narra como antecedentes históricos todo el saqueo que ha sufrido nuestra patria. Y finalmente yo diría que para darle continuidad, quien esté, quien lo siga o quien lo pueda sustituir en el futuro, debe tener muy claro, casi como una etiqueta en la mente: México no es tierra de saqueo, y traidor a la patria será el que permita en un futuro posterior que sigan saqueando los recursos de nuestro país. Yo creo que si la conciencia colectiva de los mexicanos tiene claridad en eso, quien llegue no puede traicionar a la patria y tiene que orientarse por estos principios fundamentales que ahorita están contribuyendo al renacimiento de México y al reconocimiento de México a nivel internacional.